Hola, soy Carlos Mazalán y les doy la bienvenida a Rockear las Comunicaciones. Hoy estamos en el capítulo 3. Vamos a hablar sobre la evolución y los cambios en los paradigmas de comunicación. No se olviden que pueden seguir estos videos, pero también preparé textos y podcasts para que puedan, en forma complementaria, seguir todas las temáticas. Para hoy, quiero agradecer mucho al profesor José Luis Orihuela, que es argentino de nacimiento, un gran catedrático español que hace años está trabajando sobre estos temas y es, como digo, quien me inspira para hablar y, por qué no, para pensar no solamente en las comunicaciones, sino para distintas industrias. Y fíjense que cuando hablamos de esto, lo tenemos que pensar como la comunicación en la era prácticamente pre-internet y después de internet o durante internet. Vamos a hablar un poco del antes y el después. Antes, los medios pensaban en audiencias, hoy piensan en usuarios. También las empresas en su comunicación. Ya no se le habla 1 a N o el broadcasting, sino uno trata de segmentar el público. Y así también obviamente que el mundo de la publicidad. Por otro lado, hablamos de medios, pero ahora también hablamos de contenido. O sea, el contenido tiene la relevancia. Antes por ahí uno decía, bueno, voy a ver tal programa de televisión, escuchar tal radio, leer tal diario, pero en realidad lo que hoy estamos haciendo como sociedad, como individuos, es yendo a los contenidos. Cuando hablamos de otro de los cambios de paradigmas, es el de soporte o formato a multimedia. Ya no estamos focalizándonos en si es radio, si es televisión, si es diario. Lo que tenemos es la posibilidad, justamente hoy, gracias a internet, de que los medios no dependan de un tipo de soporte. Y obviamente tampoco sus narrativas. No tienen que estar enfocados solamente en escribir para el papel, para la radio o para la tele. Vamos a hablar de pensar en periodicidad a tiempo real. Cuando hablamos de periodicidad a tiempo real, lo que nos referimos es que antes los medios estaban pensados como diario, semanario, revista quincenal, noticiero de la noche. Cuando salió CNN en los 80, como un primer noticiero a las 24 horas, le dio relevancia a que las noticias suceden en el momento y en el momento que suceden se comunican. Este tiempo real es la diferencia que tenemos con que antes sucedía algo y te enterabas al otro día, a la semana, y hoy lo haces en el momento. La primera foto que llegó de los rescatados del Titanic a Nueva York, a Buenos Aires llegó 24 días después. Sin embargo, cuando se quemó la Catedral de Notre Dame, prácticamente estábamos adentro del fuego, en cualquier parte del mundo, de ese incendio, viendo esa noticia. Esto tiene que ver justamente con la capacidad que tienen los medios de instantaneidad. Por otro lado, se habla de la escasez antes a la abundancia. ¿En qué? Escasez porque uno tenía que escribir una cantidad de caracteres determinado para salir en la página del diario porque no había más lugar. O el tiempo de televisión o el tiempo de radio. Claramente, en internet el espacio no tiene ese costo ni la limitación. Otra cosa que a mí me encanta, porque aparte digo, cuando se habla de la intermediación a la desintermediación, hoy vivimos en un mundo donde desaparecen los intermediarios. Tal vez cambian porque existen las plataformas, pero no solamente en los medios de comunicación, también en los autos, en los hoteles y demás, con todas las plataformas y las aplicaciones que hay día a día. Por eso digo que no solamente esto afecta a la comunicación, sino a distintas industrias. Otro de los temas interesantes es hablar de distribución-acceso, otro de los cambios. De distribución-acceso es uno de los cambios también importantes, porque me llegaba el diario, escuchaba la radio cuando me mandaban la transmisión. Sin embargo, ahora accedo no solamente a ver una noticia haciendo un clic en un sitio de internet, sino con los podcasts, con videos y demás. Cambia el concepto. Ya no recibo yo, sino que yo, como radioescucha, como televidente, como lector o como audiencia, voy al contenido cuando quiero. Otro concepto interesante es hablar de unidireccionalidad a interactividad. Ustedes lo ven eso, digamos, desde un programa de radio, un sitio, lo que sea, lo que queremos y nos desvivimos es por tener la capacidad de conectarnos con la gente y tener el feedback, incluso desde el punto de vista del concepto de la comunicación.
Emisor, receptor, feedback. Bueno, esto yo hablo que no es la evolución, sino es la ebullición, porque todos queremos ese feedback en forma permanente. Algo también que cambió mucho es de los textos, la información lineal al hipertexto. Entonces, pensar en los conceptos de la información vinculada que nos llevan de un lugar a infinitos lugares, donde el camino lo elige uno también. Algo que es súper importante es pensar también en los conceptos de información a conocimiento. En mi época de estudiante yo hablaba de dato, información y conocimiento. Un dato por sí solo no dice nada. Los datos procesados, bueno, generan información. Ahora, hoy esos datos que están procesados, que están analizados por un medio, por un periodista, por un analista, me transmiten conocimiento. Entonces, esta es la era y la sociedad del conocimiento también. Hablando de cambios y evolución de paradigmas, me encantaría preguntarle a Mario Pergolini. Mario, vos que viviste desde adolescente los medios, la tecnología, ¿qué fue lo primero? ¿Cuál fue el primer cambio tecnológico que te impactó y cambió tu vida personal y tu experiencia con los medios de comunicación? Bueno, la reconversión digital me agarra con 20 y pico de años, de poder editar sin cintas, sin formatos físicos. Eso la verdad que me acuerdo que me partió la cabeza. Me acuerdo el primer grabador de sonidos de Microsoft que venía con el Windows, con el 3.11, que se podía hacer un paste, y yo lo empecé a usar mucho para radio y no lo podía creer. No lo podía creer. Me pasó lo mismo con el Walkman, me acuerdo. El día, hay que entender, porque hoy todo el mundo va, no está antes la música estaba sujeta a un lugar. El Walkman nos hizo un día poner unas cosas y que el sol te pegue en la cara y escuchabas vos solo, ni siquiera te daba vergüenza lo que estabas escuchando. Fue mejor, eso me acuerdo que fue, dije, no lo podía creer, creo que me emocioné cuando escuché un Walkman por primera vez en mi vida. Poder separarme de mi habitación y que la música pase a otro lado, si no existía el audífono de la M, pero no, lo que era el Walkman, y nosotros seleccionar la playlist, ¿no? Tener un cassette, eso me acuerdo que fue asesino. La grabación digital me cambió por completo incluso la forma de pensar los medios, o mi función en los medios para adelante. Yo creo que sí, Walkman en lo personal, y haber podido estar justo en el momento de haber entendido lo que fue lo analógico y poder ver el nacimiento de lo digital. Muchas gracias por haberme acompañado de un nuevo capítulo de Rockear las Comunicaciones. Gracias al profesor Orihuela por las inspiraciones y a Mario Pergolini por su generosidad y haber compartido este momento conmigo y con ustedes. Recuerden, hay textos, videos, podcasts, los contenidos pueden ser compartidos, ustedes pueden participar no solamente de la conversación, sino de la edición, pueden enriquecerlo, sumar, y esa es la idea. ¿Dónde? Aquí, en Rockear las Comunicaciones. La seguimos.